ustedes las entrevistas en FB Noticias. De la mañana con 4 minutos, don Byron, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Buenos días. Fernando, buenos días de Dios, Oscar, amigos oyentes, esta mañana fría de miércoles 28 de enero de este 2026, pues amanecemos con portadas de judiciales, como se dice, ¿no? Han allanado ya oficialmente la vivienda de doña Luisa González aquí en Quito, así también como del señor Andrés Arauz y Patricio Chávez, asambleísta de la Revolución Ciudadana, así lo ha confirmado el propio expresidente Rafael Correa en su cuenta de ex, obviamente hablando de una persecución por parte de la Fiscalía. Y bueno, la información oficial está publicada en las redes sociales de la Fiscalía, aunque se denomina caja chica y se investiga básicamente un delito de delincuencia organizada. En otro tema, el presidente Noboa ya está en Ciudad del Panamá, ayer ha arribado y se espera que hoy también lo haga su homólogo Gustavo Petro, a pesar de que ayer hubo una intensa, digamos, arremetida de las autoridades colombianas que han puesto nuevamente más aranceles a los productos ecuatorianos. Con eso abrimos esta jornada de miércoles. Vamos a empezar con nuestro primer invitado, Gustavo Ich. Él es analista político, y empecemos por la coyuntura política, estos allanamientos que se dan ayer una larga, en este caso, participación del alcalde Aquiles Álvarez en sus redes sociales, hablaba del momento político y también hubo reacción inmediatamente del señor Neira, hablando del juicio que tiene el AAA. Lo que habla Gustavo es de un enfrentamiento, se dio también en la Asamblea, en la Comisión de Participación Ciudadana, enfrentamiento entre los asambleístas de ADN y de la Revolución Ciudadana. El tema de pedido de juicio político para los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que no se aprueba en el CAL. Entonces estamos hablando de un momento o no de convulsión política. ¿Cuál es el escenario que estamos viviendo? ¿Cómo lo podemos analizar? ¿Qué podemos decir en este inicio del año 2026? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, Byron. Un saludo para toda la ciudadanía que sigue esta señal. El país no ha dejado de estar en una burbuja de crisis permanentes prácticamente desde el año 24. No ha habido un solo mes desde el año anterior, el 25, el 24, y ahora estamos iniciando el 26 en medio de ese bucle, ¿no? Crisis que tienen que ver con el manejo de la política, de la gobernabilidad, de la política exterior y de la gobernanza. El telón de fondo de todo esto siempre han sido los escándalos, los distractores, pero los temas de fondo, los temas más sensibles, no son los que se ponen en la agenda de la discusión en la esfera pública. No se evita profundizar en las causas realmente más específicas y más importantes sobre las cuales podrían generarse algún tipo de acciones conjuntas en busca de consenso por parte del régimen y por parte de actores empresariales, comerciantes, emprendedores, movimientos sociales, movimientos políticos. Pero no, o sea, la lógica es la crisis, la lógica es el enfrentamiento, la lógica es, como decíamos en nuestros viejos tiempos del periodismo, el papelazo, es decir, iniciar cada semana con un tema que ocupa los titulares de las noticias e insisto, distrae a la opinión pública no solamente de las causas, de los temas más gravitantes que le preocupan, sino de cuáles son los resultados para enfrentar estos problemas tan graves en materia de seguridad, en materia de economía, comercio exterior, salud, empleo, en los cuales el país está absolutamente a la deriva, por no utilizar otro término. Ahora vamos con el tema, con la realidad. Hace poco Click Report dio a conocer una encuesta, ¿no? Y en esa encuesta se daba a conocer, claro, que ha bajado
el tema de la aceptación a la gestión del presidente, pero en cambio su credibilidad todavía tiene altos índices en la ciudadanía. Es decir, todavía tiene un capital, todavía tiene unos ahorros. Y se lo ha visto, yo le decía en interno a Byron, que lo que noto, claro, uno desde afuera, es que sí, pasó en sus vacaciones, se fue a Bélgica, pasó ahora a Panamá, lo que todos hablamos, ¿no? El presidente está ausente o está presente, pero ha tomado decisiones muy importantes. Si nos ponemos a revisar, empezando por el tema de los aranceles a Colombia, que es una decisión polémica. El tema ayer que dio a conocer del crédito para las casas, ese es un tema también que tiene su repercusión. El tema de la seguridad, da la impresión que les ha dicho, bueno, resultados, eso lo digo yo, ¿no? A ver, bloque de seguridad, a ver, ministro Reinberg, ministro Lofredo, resultados. Entonces, uno ve que hay una serie de decisiones que se están tomando desde el gobierno nacional con el presidente Noboa, porque la situación del país es complicada. Además, en la parte económica, me estaba olvidando, se tomó la decisión de ubicar los bonos que fueron aceptados, que tuvieron una gran demanda y que van a significar un ingreso que va a ser, por supuesto, para pagar deuda, como dijo alguien, ¿no? Sacar una tarjeta de crédito A para pagar la B. Bueno, pero en cambio libera recursos para el tema de inversión y para todo lo que necesitamos los ecuatorianos. ¿Cuál es el análisis que podemos hacer del momento del gobernante y del gobierno de Daniel Noboa? Me parece que hubo un antes y un después en lo que tiene que ver con el manejo de la gobernabilidad por parte del primer mandatario y particularmente de cómo ese manejo ha incidido en la configuración de su imagen, que es una imagen originalmente apalancada, atada al tema securitario, es decir, a la decisión tomada el 9 de enero del año 24, emitiendo el decreto 111 para declarar el conflicto armado interno no internacional en el país, identificando 22 bandas criminales, ahora son más de 30, organizadas, que no tiene el Ecuador una cifra absolutamente concreta respecto a cuántos de estas personas integran esos grupos, porque tiene mucho que ver también con la fragmentación de uno o dos de ellos, el crecimiento de esto, pero son varios miles. Solamente en lo que tiene que ver con los tiguerones se establece alrededor de fuentes bastante serias que tienen alrededor de 8.000 personas armadas, 3.000 de ellas en Esmeraldas, tomado el control absoluto de Esmeraldas, y un número similar en Guayaquil. ¿Por qué se puede haber producido eso? Por el control de los puertos. O sea, la droga no se combate con publicidad. El narcotráfico no se combate con publicidad. Hay un fracaso de la política de seguridad encabezada por el presidente, cuya imagen está anclada precisamente a ese proceso y es la razón del capital político que todavía conserva. Y es ante ese fracaso de la política de seguridad, es clarísimo, el Ecuador entra al año 2026, siendo el sexto país más violento del mundo, el mayor exportador de la cocaína del mundo, que se produce además mayoritariamente en Colombia. Y claro, ya no hay cómo culpar solamente a los GDOs, se responsabiliza al ejército, a la policía quizás, pero también a Colombia. Ese es un ambiente que por sí solo merecería un análisis que lamentablemente no podemos desarrollar en función del tiempo, porque en las últimas 3 décadas el Ecuador ha reclamado a Colombia que ponga atención a la frontera común, y aquí quienes se han fajado directamente no son los políticos, estimado Fernando, son los militares, es el ejército definitivamente el que desde hace 30 años está enfrentándose con los grupos irregulares armados que vienen desde el sur de Colombia y que tienen y reciben una presión
de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en nuestra frontera norte. Pero ahora estamos hablando de un nuevo nodo de crimen binacional, con los tiburones en el Ecuador, asistidos o complementados para el control del negocio de la cocaína con el cartel Jalisco Nueva Generación de México. Y tenemos el problema en Sucumbíos, en la Amazonía, en el Carchi, y me parece que también en otra provincia. La falta de resultados, además, tiene que ver mucho precisamente con la gestión en otros aspectos, en otros espacios que no son el de la seguridad, la falta de crecimiento económico. Usted señalaba el tema de los bonos. Efectivamente, se puede leer de esa manera: sacamos plata de una tarjeta para pagar otra tarjeta y de ahí vamos a generar ¿qué? Un efecto político de una gestión alrededor de temas sensibles, por ejemplo, la falta de vivienda. No creo que les alcance para generar una política clara respecto a la falta de empleo adecuado, de empleo digno, que es otro de los temas gravitantes aquí en el país. ¿Cuánto tiempo puede el Ecuador vivir en medio de esa lógica? Es decir, de abrir un hueco para tapar otro y no resolver los temas nodales, los temas fundamentales que le han puesto al país en la situación en la que se encuentra, en términos de seguridad, en términos de manejo económico, sobreendeudado, sin inversión pública, sin inversión extranjera, un presidente que, bien dice usted, hace algo para decir que está gobernando, pero ¿cuáles son los resultados? ¿Cuál es la lógica de ese hacer algo después de haber viajado al menos 29 veces en lo que tiene de su gestión presidencial? ¿Cuáles son los resultados que nos ha traído de inversión pública? La única inversión privada, internacional que tenemos es la inversión china en minería. Y la minería, todos sabemos que también es un enclave de política económica y seguritaria sumamente polémico, porque tiene que ver mucho con algunos factores, entre ellos el impacto al medio ambiente, la consulta no informada, es decir, no se respeta lo que decía la Constitución para el establecimiento de estos proyectos mineros a gran escala, la militarización como respuesta a la minería ilegal, y ¿dónde está la inversión? En el sector eléctrico, que es también un sector estratégico gravitante. Lo que ya se ha anunciado por los medios de comunicación es que muy próximamente se va a retirar el arbitraje por la demanda internacional que puso Ecuador contra el proyecto contra Sinohydro, Coca-Cola Sinclair. Es además un tema en el que está implicado incluso un ex vicepresidente de la República. Va a recibir por parte de Power China 400 millones de indemnización y le va a entregar la concesión a la misma empresa de Coca-Cola Sinclair, que es la central termoeléctrica más importante de todo el sistema de provisión energética de este país, que sigue anclado a si llueve o no llueve. O sea, no hay, en definitiva, Fernando, no hay políticas públicas claras, no hay estrategias. ¿Usted cree, Fernando? ¿Usted cree que realmente hay un interés o hay una estrategia, más allá de la publicidad del Plan Fénix, para enfrentar al crimen organizado? Y yo solamente les digo, cuando empieza el tema ahora con Colombia, cuando desde un foro internacional con periodistas que estaban cubriendo esto de una manera muy intensiva, porque es un foro mundialmente muy reconocido, muy importante en materia económica, se suelta la noticia de que a partir del 1 de febrero Ecuador va a empezar a cobrar un 30% de aranceles por castigo, por la falta de apoyo, de gestión de Colombia en la contención del crimen organizado que viene desde su frontera y presiona acá al Ecuador. ¿Cuál fue la respuesta de Colombia? Una respuesta absolutamente estructurada, donde demostraron los resultados de las operaciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas ecuatorianas y la Armada colombiana. Más allá de eso, el tema energético. ¿Cuántas veces Colombia nos ha vendido energía en medio de crisis que el Ecuador ha estado enfrentando, poniendo en riesgo su propia capacidad energética? No nos olvidemos que en el año 24, me parece, hasta Colombia empezó a tener muy serios problemas
para mantener su parque de energía eléctrica, pero sin embargo nos vendieron energía. Pero un detallito, Fernando y Byron, ¿qué dijo el presidente de Colombia? Que parece que no está en nada, que parece que no dice cosas importantes, que solo está en la mala prensa. El presidente dijo una cosa que los ecuatorianos deberíamos tomar muy en cuenta. Háganse cargo de lo que pasa con sus puertos. Bien estaría que se hagan cargo de lo que pasa. Claro, con eso sus fue, puertos. además, tiene varias connotaciones por el tema y hay que decirlo, ¿no? Por las exportaciones, sobre todo de banano. Byron Galarza se incorpora al diálogo. De las navieras, del poder de las navieras, la falta de control en las aduanas, por favor, o sea, dejemos de soltar cortinas de humo y hablemos con honestidad al país. Gustavo, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿cómo vas? Hola, Hay un tema que no deja de ser un guiño de ojo a la opinión pública, porque aquí los Rangers, los gringos, ¿no? Son los grandes salvadores del mundo. Siempre lo han sido, nos han vendido esa narrativa. Y claro, que venga el subsecretario de Guerra de Estados Unidos y se queda aquí 3 días no es cualquier cosa. Ya está en la presencia de algunas naves en Salinas, en Manta, apoyando la operación, y evidentemente coincide, ¿no?, con la decisión de ponerle los aranceles a Colombia. Y aquí no hay coincidencias, en política nunca hay coincidencias. Así es. Y con la misma línea de Mr. Trump. Entonces, la lectura que yo tengo es, Trump se reúne con Petro en unos 3 o 4 días. Novo está, digamos, haciendo la tarea para que Mr. Ranger también nos vea como, también le está presionando. Y entonces en medio de eso te premio y te mando a mi número 2 de la guerra para que también te hagas public relation ahí de tu gran combate al narcotráfico. Entonces, claro, esa narrativa es entre líneas. Esas son entre líneas. Ajá. A ver, ahí hay una cosa, el tema de Colombia. Estas aranceles empezarían a partir del 1 de febrero. Me parece que todavía allí hay un tiempo, ya muy pronto se reúnen en Panamá los 2 presidentes, porque la respuesta de Colombia en materia de su capacidad de imponernos a nosotros aranceles y generar una serie de estrategias de respuesta frente a la decisión del presidente ecuatoriano es mucho más poderosa que lo que el Ecuador puede hacer. Es evidente que esa decisión se toma en medio de este manejo comunicacional, ¿sí? Es una suerte de advertencia para forzarle a Colombia a que se haga cargo de su parte del tema, pero sin mesurar el impacto que puede tener eso en el aparato productivo ecuatoriano. No nos olvidemos que hay empresas colombianas que están en Ecuador y empresas ecuatorianas que están en Colombia, lo cual nos está diciendo mucho sobre la relación que en esos términos tenemos ambos países, una relación bilateral que a partir de esta medida puede afectarse muchísimo si es que esto no se resuelve en un tiempo perentorio lo más rápido posible, además. Y por eso es que aquí también hay otra cosa, que es la coincidencia en el manejo comunicacional publicitario que hace el presidente de los Estados Unidos, con todo el poder que él tiene, diciendo, vamos a invadir Groenlandia, nos vamos a meter en Groenlandia, nos vamos a meter en México, vamos a hacer lo que queramos, porque sabe que puede hacerlo, porque tiene el poder económico y militar para hacerlo, pero luego se le paran los chinos, ¿sí?, los mexicanos, y retira sus anuncios tan agresivos y termina negociando con ellos. Porque una cosa es su patio trasero y otra cosa es meterse con países que tienen economías que no dependen de él, que no dependen de que suba o baje el pulgar, que haga lo que acaba de hacer en Venezuela, que es realmente un tema de política internacional que tiene mucho hilo que cortar, y que sencillamente se llama una invasión. ¿Para qué? Para hacerse con los recursos de Venezuela, como él mismo lo dijo, como lo reconoció el New York Times. Entonces aquí, claro, tenemos una persona que se le quiere parecer, que tiene una relación umbilical con el gobierno de los Estados Unidos, porque si se porta mal con los Estados Unidos,
pues no van a venir tampoco muy fácilmente los fondos de los organismos multilaterales. Entonces, hay que hacer la tarea. Si uno revisa cómo se hacen las tareas en materia de seguridad a nivel interno aquí en el Ecuador, es un manejo publicitario descomunal, cuasi cinematográfico, y los resultados son absolutamente magros. Es un fracaso absoluto el enfrentamiento con el tema de la inseguridad. No hay resultados. Yo me pregunto a rato si realmente hay un interés de los propios Estados Unidos y aquí casa adentro por terminar con ese conflicto, con el tema del narcotráfico. Porque si se sabe que el 70% de la cocaína pasa por el Ecuador, la cocaína que se consume en el mundo, cuyo 75% se produce en Colombia, y Mr. Trump no dice nada del Ecuador. Y aquí tenemos 2 años de mucha publicidad, pero pocas nueces, donde los militares son los que están poniendo el pecho a las balas desde hace 30 años, y les llama la atención a los militares, así se dice, y aparentemente eso ocurrió. Si no tenemos respuestas, aquí vamos a tomar medidas serias. En otras palabras, eso es lo que se está diciendo. Parece que hubo gente alrededor de ese exabrupto. Ahora viene el secretario de guerra para hacer lo que los estadounidenses bien saben hacer. Publicidad, propaganda, Power Rangers, Marvel Comics, y salirse con la suya, mientras en América Latina, en los países dependientes, no hay posibilidades de un desarrollo económico, de una gobernanza política y de un manejo soberano de los recursos estratégicos, no solamente a partir de los intereses económicos y geopolíticos con los Estados Unidos, sino con otras megapotencias, particularmente con la China. Esta industria global, que es el narcotráfico, afecta y contamina prácticamente a todos los países del mundo, ¿no? Quizás con muy pocas excepciones. Uno de ellos, precisamente, es la China. A la China no le afecta, porque tiene otro régimen de control y de gobernabilidad su país, muy cuestionado por Occidente. Pero ahí no se meten los narcos, ahí no tenemos los temas que están aquí desde hace 30 años en México, en Colombia, ahora vienen acá al Ecuador. ¿Cuánto tiempo le ha tomado a los Estados Unidos y con qué resultados enfrentar los problemas de consumo de alcaloides, de consumo y tráfico de drogas, y no ha podido lograrlo, con toda la tecnología, con todas las Fuerzas Armadas, con toda la tecnología que tiene, con todo el poder económico que tiene? Gustavo, y finalmente, porque estamos con el tiempo, ¿y la gente qué lectura tendrá de todo esto? Porque nosotros que estamos en el pensamiento crítico, leemos y, digamos, vemos entre líneas, pero el ciudadano de a pie que está más preocupado que no lo atraquen, de buscarse la comida del día a día, de ver que las cosas no salen, ¿qué lectura puede tener del gobierno, más allá de las encuestas? No, es que hay encuestas y hay encuestas, hay investigaciones y hay investigaciones. Tú sabes que nosotros también hacemos investigación. Y nuestra investigación no es cada 2, 3 meses para preguntarle a la gente, ¿y usted qué opina de la gestión del presidente? ¿Le cree, no le cree? ¿Acepta, no acepta? Y de las otras instituciones, gracias, chao, y aquí publicamos nuestras encuestas, ¿no? O sea, en este país y en muchos otros países, la investigación se hace de una manera mucho más fina, y yo creería que incluso las casas encuestadoras que publicitan ciertos resultados, porque es parte del manejo de todo este escenario sobre el cual estamos ahora mismo hablando, tienen también otro tipo de información, porque el microtargeting, que funciona a partir de aplicaciones absolutamente desarrolladas en materia tecnológica, nos está diciendo que no solamente en el Ecuador, sino en muchos otros lugares, ciertos temas que son absolutamente sensibles, evidentemente que tienen una percepción y una respuesta de la ciudadanía. Una cosa es que los ciudadanos tengan que bancarse el día a día para ver cómo llenan la olla, si comen en sus familias 3 veces al día o un día, si hay empleo una vez a la semana o hay empleo todos los días, o no se sabe cuándo sí y cuándo no. Y este tipo de problemáticas tan graves. Y otra es la investigación, que tiene definitivamente datos muy certeros sobre la percepción de la ciudadanía en relación con los resultados, en los que después de la consulta popular se produce un punto de inflexión en este país, y también después de que en el paro nacional
vimos todos los ecuatorianos, pocos días antes de votar por el sí o por el no en la consulta, cómo asesinaron a 2 personas. Una de ellas, lo único que alcanzó a decir antes de fallecer, rodeada de muchos ciudadanos, fue: llamen a mi mamá. Y vimos cómo a otra persona que fue baleada por la espalda, ¿sí? O sea, bajó un contingente también de fuerzas de seguridad para apalearle a la persona que estaba cuidando, una persona agonizante. Esos temas son temas emocionales que también se quedan en la opinión de la gente, en el diálogo de la gente, en la calle, en los hogares, y que luego se expresan tarde o temprano de distintas maneras. Puede ser maneras que buscan consenso, maneras que buscan diálogo, maneras que buscan una tercera vía de resolución política, o con una intensificación del conflicto social. Estamos jugando con fuego, Byron y Fernando. Se está jugando con fuego en este país, y todo lo que se está haciendo, y con la presencia de este emisario de la guerra, podemos esperar que con este culebrón pueda tener otro tipo de impactos y de efectos en el corto, mediano plazo, sin que se resuelvan los problemas, como vuelvo y repito, más importantes, donde se encuentra el origen de todo lo que el Ecuador está sufriendo en estos mismos momentos. A mí me parece que esa voluntad de combatirlos no existe. Gracias, Gustavo, por atender. Todo eso. Hay muchos intereses muy, muy poderosos que están jugando en medio de este negocio internacional y global. Gracias a Gustavo Ich, que tiene una visión, por supuesto, y que nosotros la ponemos en consideración para el debate.